A partir de estos momentos, conversando con Alfredo Villarreal. Buenas noches, amigos televidentes, en este viernes 23 de agosto, finalizando la semana laboral, y esperamos que haya sido de mucho éxito para usted. Como es nuestra costumbre, los viernes tenemos el análisis de la coyuntura nacional, es decir, el análisis de los hechos que han ocurrido durante toda esta semana. Y para discutir los temas principales, que a usted le interesan mucho saber los detalles, tenemos ya con nosotros a nuestros panelistas de siempre, los viernes por la noche. Doctor Ulises del Dios Guzmán, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas, como siempre. Gracias, doctor, por estar con nosotros periódicamente. Alfredo, gracias por la invitación, gracias a todos los televidentes y un gusto estar aquí escuchando esta idea tan perspicaces y raras de Ronald. La mente acuciosa de Ronald Umaña. Ronald, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Gracias, hombre, un placer y gracias por invitarme. Así dice la mente acuciosa. Sí. ¿Qué decís a eso? No, uno hace la cacha, como decía mi mamá, ¿verdad? Uno hace la cacha, ¿verdad? Para poder analizar pues. todos los viernes los hechos que ocurren en este país de 21,000 kilómetros cuadrados. Nos dicen, pequeño el país, pero pasan acontecimientos bastante grandes que llaman la atención, ¿no le parece? Bueno, y peligroso, porque en un descuido como que nos encogemos, así que hay que estar ahí en la frontera listos. Para salir en caravana, doctor. Bueno, en caravana es para empequeñecer al pueblo, ¿verdad? Y los hondureños que en un descuidito ya no quitan un pedazo. No, hay que estar listo para no quedar del otro lado de la frontera. Bueno, que ya nos quitaron, sí. Terrenos los hondureños. Bueno, nos quitaron los bolsones y a poder la isla Conejo, que es históricamente y documentalmente del Salvador, ¿verdad? Pero como el ministro anterior dijo que cuando la habían quitado, que ahí le iba a dejar, porque si la peleaba nos iban a ganar los hondureños, y que iba a haber un reclamo formal en derecho internacional, supuestamente ante la Haya, y sin embargo estamos esperando tal reclamo, ¿no? El tal reclamo. De modo tal que esa está perdido. ¿Cómo es posible que al país más pequeño de Centroamérica todavía le quitan espacios, terrenos, tierras? Pues es la loja que natural, hombre. Somos buena gente nosotros y hasta le regalamos tierra. ¿Cómo es eso, verdad? Claro. Porque Honduras es uno de los países más grandes. De los más grandes, sí. Y tienen terrenos que no los utilizan. Y en la distribución de la República Federal de Centroamérica, en el reparto que se hizo, El Salvador se quedó con la porción más chiquita por noble, porque creyó que nos íbamos otra vez a reunir en la República Federal de Centroamérica. Por andar creyendo, nos quedamos chiquitos. Pues por andar creyendo estamos como estamos, Ronald. Mira, de todas maneras, nuestra riqueza es nuestra gente, ¿verdad? Y esa tenemos bastante. O sea que yo me siento tranquilo con la calidad de gente que tenemos en El Salvador. Pues bien, hablando de los hechos que han ocurrido durante esta semana, señores, ¿qué les parece a ustedes? Y con Ronald estábamos hablando fuera de cámara que cómo es posible que el Instituto de Acceso a la Información le ordena a la Corte Suprema de Justicia que haga público los juicios de probidad para saber cómo es que se están ventilando, cómo es que absuelven, cómo es que, habiendo informes, pues hay mucha gente que está, y Ronald me decía, que explique Ulises del Dios Guzmán, quién tiene la potestad, o manda el Instituto de Acceso a la Información o la Corte Suprema de Justicia en un caso tan delicado, porque se están tratando de los bienes públicos, el enriquecimiento ilegal de funcionarios, y parece que Providad tiene cerca de 70 y pico de funcionarios públicos que los está investigando. Pero en fin, ¿cómo está ese caso? ¿Quién es el que manda ahí? Bueno, hay que ubicarse también históricamente, y es que cuando se decretó la Constitución de 1983 y se decretó ese artículo que regula la probidad en el artículo 240 de la Constitución, en realidad se miraba a la Corte Suprema de Justicia como el máximo tribunal de justicia. Sí. Tanto es así que ese control de probidad que tiene, que es supervisar la posibilidad de que los funcionarios públicos, todos o cualquiera de los funcionarios públicos, se hayan enriquecido o no,
es una atribución que está por encima de cualquier otra institución, que no es, por cierto, una atribución jurisdiccional, que es lo propio de la Corte Suprema de Justicia, pero se miraba tan alto a la Corte Suprema de Justicia que se le dio esa atribución y no se concebía en ese momento que hubiese algún otro organismo que le fuese a disputar atribuciones a la Corte Suprema de Justicia. Era la máxima en todo. Era, bueno, nadie le podía contar la costilla, como decimos. No, a la Corte Suprema no. Tanto es así que el mismo nombre lo indica, Corte Suprema de Justicia. Claro, con todas las cosas que han venido habiendo, y los desprestigios, y los problemas de las elecciones de los magistrados, la anterior Corte de magistrados inconstitucionalistas que desprestigiaron para algunos, para mí en lo particular, porque violaron la Constitución a cada rato y la sustituyeron por la voluntad personal de los 4 que integraban la sala de lo constitucional en ese momento, y un montón de cosas más. Bueno, la Corte se ha deteriorado un poco, ¿verdad? Pero en todo caso, vayámonos a lo que dice el precepto del artículo 240 de la Constitución, porque para mí es el punto de partida, porque cuando vayamos a la parte política, a la parte de la eficacia, etcétera, ahí puede haber cuestionamiento. Pero en la parte formal, que para mí es el punto de partida, es que la Constitución establece que la atribución la tiene la Corte Suprema de Justicia, no la sección de probidad. La sección de probidad podría o no existir y no sería inconstitucional. No, la función es la que establece la Constitución, el artículo 240, y el competente es la Corte Suprema de Justicia en pleno. Pero también establece la Corte Suprema, pensando también en el decoro, en el prestigio que se creía de los funcionarios públicos, que esas declaraciones entrantes y salientes de los funcionarios públicos no deberían de ser públicas porque podía desprestigiarse indebidamente a los funcionarios. Por eso estableció en el artículo 240 que esas declaraciones entrantes y salientes solamente van a servir para efectos de que la Corte determine la posibilidad del enriquecimiento ilícito o no del funcionario público, solamente, de modo tal que no puede ser utilizada para otro fin. En consecuencia, cuando la Corte Suprema de Justicia le dice no al Instituto de Acceso a la Información Pública, se ampara en ese artículo 240 de la Constitución. Claro, eso choca un poco actualmente con la tendencia de la transparencia y con el hecho de que algunos perciben que hay casos ahí que son de encubrimiento de corrupción. Entonces hay, digamos, ya una reacción en contra. Pero es una reacción desde el punto de vista social y político que choca con la formalidad de la Constitución. Entonces quiere decir que es legal que no den a conocer. Es constitucional. Es constitucional. Sin embargo, Ronald, todas las organizaciones de la sociedad civil aquí va el sin han embargo. estado condenando. No, ya me queda claro. Me queda claro de que es constitucional, ¿verdad? Y moralmente. Es legal. El problema es que es inmoral hoy. La Corte Suprema, primero la ley es moral, dice. ha perdido su fuerza moral, ¿verdad? El sistema judicial de este país es lo más podrido que hay en toda la administración, ¿verdad? Aquí desde jueces corruptos, secretarios corruptos, notificadores corruptos, en todos los pueblos. Y hoy vemos hasta magistrados, dicen, haciendo lobbies allí para una multinacional dueña de un banco, ¿verdad? Para que no se paguen unos cuantos millones de un juicio que ganaron allá en un personaje de Aguachapán, a quien los felicito por haberle ganado al banco. Mire, ¿verdad? eso no lo vas a explicar muy bien, porque eso sí que está grave, ¿verdad? El abuso de poder y también discutir si es conveniente o no que la Corte Suprema de Justicia sea la todopoderosa. Pero ahora vamos a un corte vamos a volver con este interesante tema. Ya estamos con usted. Ya volvemos conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal.
Y seguimos analizando los hechos que han hecho historia durante esta semana en la República de El Salvador a través de la señal de Canal 8 Agape, con nuestros panelistas, el doctor Ulises del Dios Guzmán y el licenciado Ronald Umaña. Ronald, nos estabas hablando de que hay un personaje muy simpático. Hay un antecedente a esto. El expresidente de la Corte, Agustín García Calderón, santaneco por cierto, él le quitó la potestad y creo que hasta destituyó al encargado de llevar la documentación de probidad en la Asamblea. Él clausuró a petición, dijeron, de Paco Flores, ¿verdad? En aquel tiempo. Entonces, si la misma Corte un día clausura y tapa todo, y hoy viene y dice que hoy no le quiere dar los documentos al otro, entonces ellos perdieron la autoridad moral como para tener la fuerza de decir que no, hoy sí deben de entregarlo, porque ¿qué es lo que pensamos los ciudadanos? Lo que pensamos los ciudadanos es que a saber a quién están encubriendo, a quién están tapando. Aquí la Corte Suprema de Justicia es suprema de nombre, ¿ah? Pero nosotros no nos merece el respeto, pues, la Corte Suprema. Decime realmente, ¿y qué es lo que hace la Corte Suprema, los magistrados de la Corte Suprema ahora para estar depurando todo el sistema judicial? Nada, siguen cultivando toda la corrupción en la Corte Suprema de Justicia, desde abajo hasta arriba. Y hoy ya empiezan a mencionar a los magistrados, ¿verdad? Hoy a los honorables magistrados. Qué bien. Entonces no hay autoridad moral, tienen que entregarlo. Pero realmente la cuestión es la siguiente. Muchas organizaciones de la sociedad civil están pidiendo y exigiendo bajo parámetros legales, quizás no conocen lo que usted ha dicho, que es constitucional, pero es bueno tener un ente todopoderoso que no se le pueda pedir cuentas. No, que el problema es el siguiente. La sociedad en términos generales sospecha y probablemente fundadamente que hay por ahí actos de corrupción y que a ciertos funcionarios públicos o con ciertos funcionarios públicos son estrictos en el cumplimiento de la ley. 10 días dice, por ejemplo, la ley de enriquecimiento ilícito que le da para que cumpla con las prevenciones y 10 días estrictamente. Otros pueden tener 30, a saber de dónde, porque no lo dice la ley. Otros tienen 90, otros tienen hasta un año, otros se han tomado hasta 2 años, etcétera. Y estrictos con relación a la calificación de los documentos probatorios, que hay personas a las cuales incluso hasta fotocopias simples les han valido como documentos con valor probatorio, pero a otros no. Entonces, esa diferencia entre ser muy estrictos con relación a ciertos funcionarios públicos y muy indulgentes y permisivos con otros, con los cuales la sociedad incluso sospecha hasta probables actos de corrupción, eso es lo que ha deteriorado el prestigio de la Corte. Pero el precepto constitucional sigue siendo el mismo. Ahora, simplemente es que ahora choca, digamos, el precepto, la validez formal del precepto constitucional con las exigencias de la gente de transparencia y de conocer qué es lo que está pasando, porque a través de ese conocimiento, aunque la gente, pretensiones de conocimiento, aunque la gente no se lo exprese, no se lo explique expresamente, pero en realidad lo que quiere es conocer si realmente el funcionario público ha sido probo o ha sido corrupto. Por ahí viene el asunto. Y es que hay otra cosa importante. ¿Y de quién es el dinero que se roba? Es de todos. Es del pueblo. Por eso todos. el pueblo tiene la autoridad moral de exigirle a esta Corte. Es que tienen que es que autoridad moral sí la tiene. Porque entre un precepto formal y la exigencia de la titularidad del poder que es la sociedad, pues entonces el precepto formal simplemente encadena, protege, encapsula, por así decirlo, cosas lícitas, pero también puede ser cosas ilícitas. Mire qué curioso, el día de anteayer estuvo acá en nuestros estudios Nidia Díaz, la jefa de fracción en la Asamblea Legislativa del FMLN. Es guerrillera, comandante guerrillera, pero él decía, este caso de probidad, decía, nos llama la atención, y dejó entrever que temían que los dados iban a estar cargados en contra de los funcionarios del FMLN, porque fueron los que estuvieron los 10 años atrás. Sí.
son los inmediatos, los más cercanos, y además que el diputado esté encargado, pero porque citó que hubo casos como el del señor de Ghana, ¿verdad? Guillermo Gallegos, que quedó... es uno de esos casos, Pero, uno de esos Ana casos Pilar extraños. Escobar, que también, ¿verdad? Entonces Otro dice, de esos casos pero, extraños. pero ahora con cifridos, como que dice, a nosotros ahora nos van a agarrar de patito feo, el FMLN. Bueno, pero qué interesante, porque el que nada debe, nada teme. en la ciudad de Dios de San Agustín, Sí. pero esta es la ciudad del hombre. En donde Ahora, aquí, ¿quién no sabe de que el FMLN, la cúpula esta que destruyó al FMLN, tuvo actos de corrupción en ese país? Todos lo sabemos. Todos. Pero dicen que hay que comprobarlo, hay que probarlo. Sí. Sí. En, Pa- ese, para en ese efectos- camino es que ocurren ciertas cosas. Mira, cuando ¿Ah? venga lo de las ICIES y vayan a los Panama Papers y revisen lo de Panama Papers. Ese es tema para más adelante. Vaya. ¿Verdad? Porque tenemos que agotar. que trae, el tiene mucho, temor. trae mucho filo. Sí, no, la mente subsicaz, que hemos estado hablando. Muy punzante. Punzante de Ronald Umaña. Pero Ahora, de eso se no, trata. pero también De la eso se gente de trata, frente doctor. a algo puede tener de razón. ¿En qué sentido? No de justificación, que es cosa distinta, sino que de razón. En el sentido siguiente, es decir, se ven ciertos casos. El diputado de Ghana, la exdiputada de Arena, que con tantos cuestionamientos, con cantidades mucho más altas, y son la Corte Suprema de Justicia abre, digamos, precedentes que antes no los tenía con relación a plazos, con relación a flexibilidades probatorias, y finalmente los exime de responsabilidad, y la gente queda desde una cosa que sin explicarse, porque en el caso de una de ellas, en el caso de la exdiputada de Arena, hasta hay, mejor dicho, una auditoría del Banco Central de Reserva, y le hacen la observación, creo que como de 17 millones de dólares, que fue cuando ella interpuso una acusación en contra de uno de los miembros del Frente. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, que después tuvo que retirarla y salió haciéndose el disimulado, total, eso se perdió. Lo otro es el caso del Frente, del diputado de Ghana, que hay ahí una parte que no se podía justificar, pasó muchas veces el plazo que establece la ley, nunca lo justificaron. También hay cosas ahí de que a una fundación de una esposa le regalaron en una de las donaciones. ¿Esposa de quién? De esposa de diputado de Ghana, le regalaron que 500 mil dólares, creo que en una donación, y creo que habían otras. Entonces, Pero dicen que esa fundación no existía. pero la fundación formalmente sí, el papel, es decir, Pero, crearon la infraestructura, fundación, pero la infraestructura, el lugar, la función, los resultados, Jamás a dónde hicieron fue. una obra. Entonces, ¿cómo es Sí. eso de que Sí, le sí, reentregan simplemente por papeles a alguien, que el diputado no se da cuenta de que le hacen esa entrega de la Asamblea Legislativa, siendo presidente de la Asamblea Legislativa, le hacen esa donación a la fundación de donde la esposa de él es la presidenta? Perdónenme, ese tipo de cosas en realidad a la gente le molestan. Le insulta que ese tipo de cosas pasen y de repente las borren, y aquí no ha pasado nada porque allá en la Corte Suprema de Justicia le echaron chelito a esa cuenta. Entonces todo el mundo ahí borrado. Eso es lo que ha hecho que a la Corte Suprema de Justicia se le pierda el respeto, se le pierda la autoridad que debería de tener. Usted es magistrado. Magistrado de ¿Considera la que Corte. debe de ser así? Yo no, al contrario, yo incluso dentro del mismo pleno con los magistrados en mi momento explicaba, y lo sigo diciendo, la Corte Suprema de Justicia no debe tener esa función de probidad, porque esa es una función de control administrativo, y la naturaleza, o sea, la esencia de la Corte Suprema de Justicia es jurisdiccional, y además es incompatible, porque ahí la Corte Suprema en pleno, ahora peor, ¿verdad?, con estos señalamientos de encubrimiento, pero digamos, ya solamente técnicamente la Corte Suprema de Justicia hace una presunción de enriquecimiento ilícito
ordena el embargo y ordena la apertura de procesos, que son decisiones jurisdiccionales. Le ordena a la Cámara que aperture un proceso. Eso equivale al auto de admisión de la demanda de la Cámara, de modo tal que la Cámara ya está bajo el lineamiento de la Corte Suprema de Justicia. Y podría ser que no haya enriquecimiento ilícito. Mi punto está en que la Corte Suprema de Justicia, que es un órgano esencialmente jurisdiccional, da órdenes administrativas, pero en este caso da una orden que es de naturaleza jurisdiccional y entonces lesiona la independencia de la Cámara y también lesiona las atribuciones del fiscal general, porque el fiscal general es el que debe de promover tanto acción penal como acción civil, independientemente de lo que diga la Corte Suprema de Justicia. Pero si la Corte Suprema de Justicia exime a alguien de responsabilidad, entonces el fiscal encuentra una excusa para ya no hacer nada. Con lo que dice Ulises, hay otra atribución bien importante en eso, que los magistrados se protegen de su enriquecimiento ilícito, el de ellos, jamás lo van a mandar allí. En el caso de Belarmino Jaime, ¿qué pasó? Belarmino Jaime no había terminado su periodo de los 9 años, cree que como a los 6 años presentan declaraciones todos ellos y eximen de responsabilidad a Belarmino Jaime. ¿Y qué es lo que dice la Constitución? La declaración es entrante y saliente. Cuando finaliza el periodo, dentro de los 60 días siguientes, es que debe de rendir la declaración. La rinda en medio de sus propias atribuciones, lo eximen de responsabilidad por supuesto enriquecimiento ilícito y ya le lavaron a saber que no lo sé. No estoy diciendo que sea culpable, pero esa cosa es absolutamente extraña. Bueno, realmente, ¿verdad que sí? Así estamos en nuestro país. Ya volvemos, permítanos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Y es que durante esta semana ha sido noticia que el Instituto de Acceso a la Información le ordena a la Corte Suprema de Justicia que entregue toda la documentación sobre las personas, sobre los funcionarios públicos que están siendo investigados por enriquecimiento ilícito. Ya nos dijo Ulises del Dios Guzmán que es constitucional que la Corte no lo entregue. Más, Ronald Umaña dice que moralmente no es así. Ahora yo le digo, entonces no es bueno tener a un órgano todopoderoso que no pueda ser auditado ni investigado. Claro que no. Mira, en una democracia, para que la democracia funcione, todo tiene que ser transparente y todo tiene que ser auditado. El problema es que en esta democracia, que no ha funcionado nunca, ¿verdad? Esta ha sido una democracia para un grupo oligárquico nada más, y así se ha montado todo alrededor de eso, con esa filosofía. Sí, así es. Entonces tú tenés una Corte Suprema de Justicia que ya ves cómo se tapan las cosas, aquí Ulises nos lo ha explicado muy bien. Tenés una Corte de Cuentas igual, tenés una Fiscalía que tenemos un muchacho de arena de fiscal, que todo el mundo sabe que es de arena. Sí, esas cosas. ¿Me entendés? Entonces, esto no. Entonces lo moral tiene más peso que lo jurídico, que lo legal. Porque lo jurídico ellos no han perdido, ellos han perdido la autoridad al actuar mal. Imagínate eso de Belarmino Jaime, imagínate lo que hizo Agustín García Calderón. Presidentes ambos de la Corte. Entonces cuando vas perdiendo la autoridad moral, entonces perdes la autoridad legal. Y hoy todos sabemos lo que pasa en este país. Y hoy exigimos de que le entreguen a la prensa, que hagan públicos todos esos expedientes. Y no es del pueblo el dinero que se roban, pues. Doctor, entonces estamos concluyendo de que no es correcto tener un órgano todopoderoso que no pueda ser investigado. Nadie, ni funcionario ni institución debe ser todopoderoso. La Corte Suprema de Justicia no debe tener esa atribución, le hace daño. Además, tampoco debe de tener
el control disciplinario de los jueces, porque ese control disciplinario le da un poder administrativo sancionador sobre los jueces que toman decisiones jurisdiccionales cuyas resoluciones van a llegar a conocimiento de ellos como superiores jurisdiccionales. Entonces van a tener o tienen el doble poder jurisdiccional sobre las resoluciones y al mismo tiempo disciplinario, es decir, que pueden sancionar, que pueden amonestar, que pueden multar, que pueden suspender, que pueden hasta destituir a los que toman las resoluciones que son sus superiores. Entonces eso les da que una capacidad de influencia, no estoy diciendo que la ejerzan, digo, tienen una capacidad de influencia tal que puede ser perniciosa para la independencia judicial. Y como nosotros los humanos somos imperfectos, puede ser que no nos resistamos al poder de manipular, de intimidar, de sugerir a los magistrados y jueces inferiores. Entonces hay que quitar esa tentación, que no la tenga la Corte Suprema de Justicia. Yo también me opuse a eso, por si alguien me dice, ¿y usted qué hizo? Me opuse a eso en 2 o 3 ocasiones con un grupito minúsculo de magistrados que pensábamos que ciertamente esa atribución debería de quitársela a la Corte Suprema de Justicia. Pero cuando se llega ahí, hay una mayoría que tiende a sentirse cómodo con el poder, como que si van a estar 1000 años, ¿no? Y la institución debe pensarse como que si ya nos vamos, para que quede una institución que sea confiable para todos. Ahora bien, será interesante, bajo estos argumentos que hemos estado discutiendo, cómo va a actuar la Corte Suprema de Justicia cuando entre las CICIG, porque tiene que entrar la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo, según algunas apreciaciones. Pero también el presidente ha anunciado que va a oficializar las CICIG en los 100 días de su gobierno, y lo dijo esta misma semana. ¿Qué te parece? No, si la CICIG va, esa no se la quita a nadie. ¿Y sabes por qué? Porque tiene autoridad moral. El 91% de la población, en la última encuesta que la vi anoche, quiere las CICIG, y la quiere fuerte, y la quiere en todas partes. O sea que el presidente de la República tiene un capital político a favor de las CICIG del 91% de la población. Demoledor. Terrible. Nunca había visto números de esa cantidad. Nunca se habían visto números en encuestas a esos niveles. Y hoy los tiene el presidente. Esta será una presión grande. Mira, o sea, el hecho de que tú veas 91% de la población quiere eso, más que una presión, es una orden al presidente. El presidente vaya y actúe y haga. Y lo queremos fuerte, y lo queremos claro. Y con todos. Porque tiene que ser con todos, porque en la igualdad está la justicia. Porque en el momento que a él sí y a él no, entonces ya se desnaturaliza, entonces pierde autoridad moral. Vuelvo a lo de lo moral. ¿Entendés? En el momento en que se haga parejo, vaya, agarra, ¿cuántos son? 10 años para investigar, ¿verdad? 10 años. Va a agarrar los 10 años, vaya señores, démosle. Ahí van a entrar los Panama Papers que hablábamos. Interesante está lo de los 10 años y quiero, bueno, termina mejor. Lo de los Panama Papers está bien fácil. Mira, allí se descubrió quiénes habían lavado el dinero de este país para Panamá. Incluso parecía el FMLN con 200 o 300 millones, ¿verdad? Gente del FMLN en eso, con 2 o 3 sociedades anónimas allá. Ahí te aparecía gente de prensa gráfica, de TCS, de diarios de hoy, y te aparecía otra serie de personajes pudientes del país. Entonces basta con que te vayas ahí y empieces a agarrar eso, y ahí te vas a dar cuenta de muchísimas cosas que van a pasar en Y este país. delito Panama Paper, entiendo que no, porque lo que se pretendía era no pagar impuestos, porque en Panamá Pero no eso pagan. es delito aquí. Eso era para no pagar los impuestos acá, Cabal. no en Panamá. Digo. No, si la movida era de lavar el dinero, de evadir, hay que hacer esa diferencia. Claro. Si la operación fuera lavado de dinero, o peculado, naturalmente que es delito. Claro. Enriquecimiento ilícito es delito. Pero si la operación es simplemente hacer una operación
comercial, pero en otra parte, para que el hecho generador del impuesto no se realice en el país y por tanto no se pague, en realidad es una deslealtad con el país. Estamos hablando así, paguemos impuestos, sí, pero yo que tengo mucha capacidad de pago, me voy por otro lado para no pagar. Perdónenme. Esa podría ser una elusión, es decir, una forma permitida por la ley para no pagar el impuesto, pero es una deslealtad para con el país. Sin embargo, la ilusión sería simplemente el hecho de realizar la operación fuera del territorio para no realizar el hecho generador del impuesto aquí. Pero la forma de obtención del dinero sí podría ser delictivo. Cuando volvamos, vamos a discutir si los papeles de Panamá pueden ser prueba para un proceso judicial. Ya estamos con usted, permítanos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Y ahora vamos a averiguar si se recuerda usted de los Panama Papers. Vamos a ver si realmente este instrumento de investigación que se dio aquí en nuestro país puede ser utilizado como una prueba de enriquecimiento ilícito a los ahí señalados. Y aquí tenemos a uno de los juristas más destacados del país que nos va a comentar si esto procede dentro del análisis que hacemos semanalmente de los hechos que ocurren en nuestro país. Doctor Ulises de León Guzmán, ¿estos Panama Papers pueden ser utilizados como prueba? Eventualmente sí pueden serlo. Hasta el momento no ha reunido los requisitos necesarios porque se necesita que sea un ente reconocido estatalmente el que solicite esa certificación de esos documentos en Panamá, bien sea con la Fiscalía también panameña o con las otras organizaciones en donde están los registros públicos. Si esos documentos vienen certificados a través del órgano competente de la investigación, que sería la Fiscalía General, entonces sí se pueden convertir en instrumentos de valor probatorio, instrumentos probatorios. Lo que ocurre hasta este momento es que lo que se tiene son señalamientos, investigaciones periodísticas, que no digo que no lo sean. Eventualmente esas investigaciones periodísticas en sí mismos no son elementos probatorios, pero son indicios que pueden señalar en dónde es que hay que ir a obtener y a certificar por los trámites correspondientes, porque debe de certificarse, venir autenticado, o en las relaciones directamente de los órganos de investigación, y entonces sí se pueden convertir en instrumentos probatorios. Ahora, habría que ver también y diferenciar las operaciones que se realizaron en Panamá, que es lo que prueba, y el origen de los fondos, porque el origen y las operaciones de los fondos se realizaron en el país. ¿Desapareció el buffet? Claro. El buffet donde se hizo todo esto. Porque era más fácil desaparecerlo, porque de ese modo ya no se puede investigar directamente las operaciones que los abogados realizaron, y entonces se hace más difícil, pero los documentos están en los registros públicos. Mira, y era un bufete exitosísimo que ganaba gran cantidad de los máximos haciendo estas cosas. Vale, mira, esa es la parte jurídica, ¿verdad? Muy bien planteada. Pero aquí todos sabemos que eso se ocupaba para hacer movidas, ¿verdad? Eso es para lavado de dinero, y lo menos que podían hacer alguna ilusión. Ha de haber algunas sociedades legales que eran para hacer negocios, más de algunos, pero te aseguro que lo menos. Entonces, como hablábamos de la parte de las CICIs, ahí va, va concatenado. Las CICIs, basta con que agarre el listado de Panamá Papers y ya tiene a dónde trabajar y a dónde empezar a investigar. Y te aseguro que va a lograr mucho ahí. Pero fíjate cómo va lo de la cuestión moral, y insisto en esto. Recuerdo que en Islandia, un país que está en una isla allá en el Mar del Norte, que su capital es Reykjavik, allí había un primer ministro, creo que, ¿verdad? Ya no son presidentes, que tenía una sociedad en Panamá y que no la había utilizado jamás, solo estaba la sociedad, no tenía ningún movimiento. Esa noche llegaron los ciudadanos
de Islandia y le tiraron huevos Sí. a la casa de él, Del primer Del ministro. del primer ministro ahí en Reykjavik. Al día siguiente renunció él. Fíjate cómo es la parte ética, la parte moral de los funcionarios y de estos pueblos, de estos países. Es que eso... Al día siguiente renunció el individuo. ¿Y aquí? Es que eso en esos niveles, en los niveles realmente de países desarrollados, con gente que cuida su prestigio, gente que es muy honorable, gente que realmente Gente ejerce educada. las funciones, educada, culta, mire, que le vayan a lanzar huevos a su casa es un insulto, un gran bochorno. Pero aquí realmente le pueden pelar la cara, le pueden dar cualquier cosa, le pueden dar garrotazos, cualquier cosa puede pasar, y sin embargo el funcionario público se agarra con los dientes o los colmillos y las garras en el puesto, porque el puesto es el que lo defiende y porque además puede ser que alguna cosa esté escondiendo. Entonces el escudo es la formalidad del derecho, no la esencia, sino que es la formalidad, porque la esencia del derecho es la justicia, y la justicia no puede ser que sirva de cobertura a un funcionario corrupto, pero la formalidad sí, es decir, bueno, este es el derecho, aquí están mis privilegios, están mis posiciones, para que usted me pueda investigar necesita cumplir con estos requisitos, o ya no puede investigar después de cierto tiempo, o se necesita un antejuicio, etcétera. Es decir, da un escudo. Ese es el problema que nosotros tenemos aquí en el país, porque le damos ese escudo a funcionarios públicos que no tienen ese nivel de honorabilidad que debería de tener todo funcionario público. Ese es el problema. Entonces, la CICIG va a tener tropezón. Claro, Va a sí, tener mira, obstáculos. sí. Si es que se implementa, como lo dice el presidente, Claro. que no va a necesitar de la Asamblea Legislativa ni de la Corte. Así Y va a es. ser, vamos a esperar como eso. Va a tener sus tropezones. Claro, es que mira, bueno, si de hecho Rodolfo Parker trata de hacer una cuestión allí que en vez de sí es no es, porque no quiere que se investigue esto, no quiero que se investigue esto, ya no es sí es no es. ¿Me entiendes? Aquí no quiere que se investigue. No, Él lanzó una iniciativa y dio conferencia de prensa Ok. el diputado Rodolfo Parker, el Sí, jefe de sí, fracción sí. del Partido Demócrata Sí, Cristiano en la Asamblea sí, Legislativa, hablando de eso. Claro, él no quería que se investigaran a los empresarios de este país, ¿Cómo? no quería que se investigaran a los diputados, quería que comenzaran investigando al ejecutivo de ahorita, al ejecutivo del presidente Nayib. Ahí quería mandar a la CICIG. O sea, era una no es, por eso te lo digo yo, ¿verdad? O sea, un poco en serio y en broma, pero es cierto. Eso era cualquier cosa. De hecho, alguien salió por ahí diciendo, miren, todos los que se opongan a la CICIG son los primeros que hay que investigar. Fíjate qué interesante, ¿verdad? Obviamente yo creo que habría que empezar en los 10 años, aquí en el último año, para que no se cumplan esos plazos del primer año. Los 10 años de la prescripción. Pero ¿cómo voy Sí. a a pedir una comisión que no investigue sectores? Y va a ir y el presidente quizás ha olido, por eso no quiere contar con la Asamblea Legislativa. Es que mira, si lo manda a la Asamblea, ¿qué es lo que va a pasar? El 80% más o menos de los diputados recibieron sobresueldos en los gobiernos anteriores, no pagaron los impuestos. ¿Y tú crees que ellos van a aprobar algo para que los investigue ellos mismos? Ni el Frente, ni Arena, ni el PSN, ni Gana darían los votos para eso. Entonces, eso pasaría empapelado ahí, ¿sabes hasta cuándo? Hasta la próxima elección de diputados, hasta entonces. Y la CICIG aquí no avanzaría. Y el pueblo le exigiría al presidente, porque el pueblo se la ofreció al presidente y el pueblo está respaldando al presidente. Esta no es una decisión jurídica, es una decisión política. Política. Esa es la diferencia. ¿Cómo quedamos entonces con las instancias de gobierno? Lo que ocurre es que esa decisión política va a chocar con el escudo del derecho. El escudo de la Constitución, el escudo de las leyes, el escudo de la institucionalidad,
el escudo de las atribuciones a los funcionarios a los cuales le compete esas funciones o atribuciones que probablemente se quiera que tengan las CICIES, y entonces vamos a ver un choque entre el derecho formal, las instituciones formales y las exigencias sociales. Eso es lo que vamos a ver. Muy bien, así estamos en nuestro país durante esta semana. Amigos televidentes, ya estamos con usted. Permítanos el siguiente espacio. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Y seguimos conversando sobre el acontecer nacional durante esta última semana laboral que hoy cerramos en este viernes 23 de agosto. Señores, también hay algo que no podemos pasar desapercibido, y aquí lo tengo por las llamadas telefónicas que hemos recibido: los despidos que está haciendo el actual gobierno. Hay motivaciones, dicen políticas, porque no se les ha violado el debido proceso. Bueno, en realidad para poder destituir o despedir a alguien hay procedimientos, y si no se siguen los procedimientos, estas personas van a acudir a uno de ellos, depende del tipo de empleado o de vínculo laboral que tenga, a la Tribunal de Servicio Civil, previamente a la comisión, después al tribunal, eventualmente puede llegar a tribunales de los jurisdiccionales. Algunos se pueden ir directamente, depende del tipo de vínculo, y lo que quiero señalar es que el no cumplir con los procedimientos para las destituciones y los despidos puede dar lugar a que la autoridad competente, bien sea los tribunales o el tribunal, mejor dicho, del Servicio Civil o tribunales del órgano judicial, puedan eventualmente ordenar el restablecimiento, la restitución de la persona en sus cargos. Creo que para hacer las cosas hay que hacerlas en derecho, de modo tal que si a alguien lo van a despedir, hay que despedirlo de conformidad con los procedimientos legales por dos razones. Uno, cualquier persona, cualquier empleado tiene el derecho a la estabilidad laboral y el derecho a que se le respete sus funciones, sus atribuciones, y si se le va a despedir, debe haber una causal para el despido. Y eventualmente, si se va a suprimir una plaza, pues entonces tiene que ser una decisión de la Asamblea Legislativa, porque es la que crea y suprime las plazas en el presupuesto. Desde mi punto de vista es que las cosas no deben de hacerse de modo arbitrario. Las cosas deben de hacerse del modo legal. Si no, vamos a crear un aura de inseguridad, un ambiente de inseguridad en los mismos funcionarios públicos, porque a cualquier funcionario público o a cualquier empleado público lo pueden destituir y sin causal alguna. ¿Tienen motivaciones políticas estos despidos o es técnico? No, vamos a ver. De hecho, yo creo que las personas que llamaron son las personas que se han ido, digamos, ahí en el grupo, ¿verdad? Y que a lo mejor no era justo que lo quitaran, por eso están en esto. Pero hay muchos que calladita la boca, hay unos que ellos renunciaron, ¿verdad? Cuando tú sabes que ha sido un funcionario corrupto y ya llegaron y han llegado serios, y entonces mejor renuncias y te vas, ¿verdad? Pero entre la oleada, más de alguna injusticia han de haber habido. Por eso es que están ellos allí. De hecho, el Estado, el gobierno salvadoreño, tendrá unas 50,000 plazas, 60,000 plazas de más, que son las que dejó el FMLN adentro. Hicieron crecer demasiado el aparato estatal por interés político. Es que ellos creían de que le daban la plaza a alguien, y alguien con toda su familia iba a votar por ellos, y se equivocaron. Este es el pueblo salvadoreño, este no es otro país, ¿verdad? Entonces hicieron esas cuentas alegres. Hoy están, pues como están, ¿verdad? Pero el hecho de que hayan destituido gente y todo políticamente les favoreció para empezar a poner orden y empezar a que la gente adentro del gobierno sepa que te pueden despedir. Porque muchos personajes del gobierno, como saben que no los despiden, no hacen bien las cosas o no trabajan, no atienden bien a la gente. Los sindicalistas del gobierno no van a trabajar,
Y lo que hace son obstáculos nada más en esto. Eso hay que revisarlo y cambiarlo. Hay que revisarlo, pero el funcionario, por ejemplo, si es un funcionario de confianza, creo que ni siquiera debe esperar a que le digan Sí, que no, se ese vaya. tiene que renunciar de inmediato. Váyase por el honor, hombre, deje de estar esperando de que el otro le vaya a decir ya no lo voy a tener, ¿ve? Porque ya debe de saber que si es funcionario de confianza, cuando llegue el titular o el superior, tiene que retirarse. Es estar discutiendo un cargo que si es de confianza debe de dársele el espacio al funcionario que llegue. Ahora, sí también hay que señalar que muchas personas ahí también han ingresado por favores políticos, pero también hay que señalar, ¿verdad?, que también las personas necesitan trabajo y no había otra forma de conseguir trabajo en el pasado más que con alguna recomendación del partido político en el poder del momento. Entonces hay que comprender la necesidad de comer de la gente con también el gobierno o los titulares que han utilizado el gobierno como instrumento para que a través de los amigos o de los compadres llenarlos de activistas para las campañas políticas. Creo que eso debe desaparecer. Así estamos en nuestro país, señores, durante esta semana que culmina. Gracias, doctor Ulises de Dios Guzmán. Nos esperamos el próximo viernes a esta misma hora y por este mismo canal. Lo mismo para la mente acuciosa de Ronald Umaña. Aquí estaremos el viernes. Claro. Muchas gracias, señores, pero sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, por habernos acompañado. Le deseamos el mejor de los fines de semana. Después de esto, usted ya no es el mismo. Gracias por habernos acompañado en Conversando con Alfredo Villarreal.